Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría hablar sobre el fascinante tema de los poderes psíquicos. ¿Cuál es el origen de este fenómeno que parece, para muchos, procede de la glándula pineal y para otros de otras parcelas de nuestro cerebro? Ese gran desconocido. Y sobre todo, hoy aquí nos preguntamos si en el futuro el ser humano desarrollará finalmente esas facultades que podrían convertirnos poco menos que en seres omnipotentes, poderosos, capaces de realizar proezas que ahora se nos antojan como casi de magia, de fantasía. Hay registro documentado, testimonial, científico, desde hace, vamos a decir, más de 100 años, de que realmente hay personas que reúnen una serie de facultades que desafían absolutamente a la ciencia que conocemos hoy. Personas que parecen estar mucho más allá del grado evolutivo en el que se encuentra el Homo sapiens actual. Al final del vídeo vamos a tratar un poco estas cuestiones, estas preguntas que nos hacemos sobre si en el futuro, de una forma o de otra, seremos herederos de estos poderes que parece son innatos en los seres humanos. Pero vamos a empezar explicando un poco algunos casos límite realmente fascinantes que han ocurrido, que parece que sea imposible que esto haya podido suceder en nuestro planeta en el pasado, pero que sin embargo nos queda registro documentado. Uno de los casos más fascinantes corresponde al siglo XVIII. Es el de un adolescente de 14 años que en 1846, en la campiña inglesa, causó un buen revuelo debido a los extraños fenómenos que se manifestaban a su alrededor. Esta joven, Angelique Cotin, era conocida como la niña eléctrica debido a las poderosísimas descargas eléctricas que generaba en las personas que tocaba. Solamente las tocaba y les daba una serie de descargas. Y era como un imán para todo tipo de objetos, sillas, platos, cacerolas, objetos de todo tipo salían despedidos y se le quedaban adosados al cuerpo. Pero también tenía la propiedad de repelerlos. Efectivamente, despedía una onda magnética de choque. En varias ocasiones la chica se sentaba en una silla y salía despedida varios metros. Hombres corpulentos la sujetaban con todas sus fuerzas, pero una fuerza centrífuga hacía que siguiera arrastrándose la silla con la chica sentada. No podían ser capaces, por mucha fuerza que aplicaran, de retenerla. Más aún, era capaz de mirar una estantería pesada y hacer que se desplazara movida por una fuerza explosiva. Claro, hablamos de poderes telequinésicos, de poderes magnéticos y de orden eléctrico. También porque soltaba descargas, pero fijaos que la joven lo pasó muy mal, porque cuando sucedían estos fenómenos, a menudo sufría convulsiones. Sí, se desplomaba en el suelo, retorciéndose, agitándose. Esto hizo mucha mella en las asustadas mentes religiosas de la época, porque empezaron a interpretar que esa niña estaba endemoniada, poseída por el diablo. Hecho que motivó a sus padres a llevarla precisamente a un sacerdote, creyendo que solamente a través de un exorcismo podría liberarse de esa maldad que la estaba invadiendo. Es muy lógico, es muy típico en esa época. La única explicación que había tenía que ser el demonio, no podía ser otra cosa. Pensaron que a través de un exorcismo la chica mejoraría, pero que va, al contrario, los hechos se precipitaron hasta tal punto que finalmente tuvieron que ceder ante la presión de algunos médicos para que la llevaran a París y fuese examinada por los más eminentes médicos de la época. Estos médicos quedaron absolutamente asombrados comprobando sucesos alucinantes. Se enfrentaron a cosas que jamás habrían imaginado. Médicos tan prestigiosos como François Arago documentaron y testimoniaron estos fenómenos de la joven Angelique Cotin. Evaluaron cosas tales como que la chica, tras producir un fenómeno, su corazón latía a 120 pulsaciones por minuto, quedaba agotada. Y luego pasaban 5 días de completa inactividad. No ocurría nada. Era como que la chica, al quedar fatigada, cesaban los fenómenos. Otra cosa que descubrieron es que cuando la chica movía objetos, especialmente pesados, desplazaba muebles con mucha fuerza, la joven, el lado izquierdo de su cuerpo empezaba a
alcanzar una elevada temperatura. La temperatura corporal subía. Y un dato muy interesante es que la máxima intensidad para producir fenómenos se concentraba en las últimas horas del día, al atardecer. Pocas veces ocurría por la mañana. Y los médicos descubrieron el telón de Aquiles de sus poderes, efectivamente, su punto débil. Cuando levantaban a la chica del suelo, quedaban anulados todos sus poderes. Es decir, cuando sus pies no tocaban el suelo. Los fenómenos cesaban. No era capaz de hacer nada. Claro, aquí cabe preguntarse si la niña adquiría su poder a través de la conexión con la energía terrestre. No lo sabemos. Pero lo cierto es que cuando ponían a la joven encima de una superficie aislante, tampoco era capaz de mover objetos. Curioso, ¿verdad? Durante los meses que duró esta serie de fenómenos, los médicos intentaron aislar a la chica, protegerla de la prensa para evitar que la opinión pública la atosigara en exceso. Sin embargo, sus padres, contra todo pronóstico, vieron negocio en todo eso y empezaron a organizar espectáculos públicos para lucrarse con los poderes de la niña, sin siquiera preguntarle a la joven si estaba o no de acuerdo. La quisieron explotar comercialmente, pero le salió el tiro por la culata, porque a los pocos meses, concretamente el 10 de abril de ese año 1846, Angelique Cotin dejó de tener aquellos poderes increíbles. Todo terminó de forma abrupta. Ya no podía mover objetos ni electrificar a la gente. Fue realmente como si al utilizar esos poderes para lucrarse, para beneficio personal, los fenómenos hubiesen cesado ipso facto. Fue quizás un aviso de que este tipo de poderes deben aprovecharse para otras causas más nobles. No lo sabemos, pero eso mismo ya les ha ocurrido a muchos otros psíquicos que quisieron lucrarse con sus capacidades, quisieron sacar tajada y los fenómenos se esfumaron, se evaporaron. A lo largo de la historia han desfilado personajes deslumbrantes, con unos poderes, con unas facultades increíbles, como por ejemplo el psíquico británico Daniel Douglas Home. Este hombre era conocido como el hombre que podía levitar, se elevaba en el aire ante la atenta mirada de cientos de personas. No lo hacía en la oscuridad, lugares que se pudiera propiciar el fraude, esconder trucos. No, lo hacía en plena luz y sin ningún tipo de condiciones demasiado especiales, cosa que propició que lo examinaran los más eminentes científicos de la época, como el físico Sir William Crookes, que quedó absolutamente convencido de la verosimilitud de esos sucesos y de que no había ningún tipo de fraude, de que Daniel Douglas Home tenía la extraordinaria capacidad de levitar, de alzarse en el aire. Incluso se recuerda como un momento único en una ocasión cuando Daniel Douglas Home se elevó en el aire con un lápiz y escribió su nombre en lo alto del techo. Pero hay otro episodio mucho más increíble dentro de la vida de este psíquico, que es cuando en una ocasión, reunidos ahí los más eminentes escritores y científicos de la época, en dos estancias diferentes, en dos habitaciones diferentes, abrió ambas ventanas y salió flotando por una de ellas en posición horizontal y volvió a entrar por la ventana de la otra habitación. Todo esto, por supuesto, a la vista de esos eminentes científicos, quienes, por supuesto, dieron su testimonio de que lo habían visto y que ahí no había cables ni había ningún tipo de truco. Y muchos de vosotros seguramente habréis oído hablar sobre la rusa Nina Kulagina, capaz de mover objetos con la mente, incluso dentro de cajas selladas o bloqueando dichos objetos a través de un cristal. Hay múltiples grabaciones y fue investigada por prestigiosos científicos de la época. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿por qué estas habilidades solo las poseen unos pocos? ¿Por qué no toda la raza humana dispone de todo este potencial? ¿Cuántas veces hemos oído de eso de sí, todos tenemos esos poderes, es algo innato, pero no los hemos desarrollado? Bueno, vale, pero seamos sinceros, por mucho que uno lo intente, parece que aquí, como no haya un factor genético propicio, es casi imposible igualar, por ejemplo, a Nina Kulagina o a Angelique Cotin. ¿Quién puede hacer eso? Parece que solamente unos pocos privilegiados.
Yo puedo estar de acuerdo hasta cierto punto que estos poderes todos los tenemos, pero están latentes, sí. Pero de eso a llegar a manifestarlo parece que hay un tramo largo. Muchos pensaréis, esto es cosa del alma. Efectivamente, está claro que unas almas pueden tener un nivel evolutivo más avanzado, pero no olvidemos que la genética es el filtro del alma. La genética, digamos, reúne una serie de condiciones para que quede adecuada esa alma, las propiedades de esa alma. El caso es que si la teoría de Darwin de la evolución fuese cierta, por lógica, estas capacidades, por selección natural, deberían transmitirse de generación en generación. ¿Y de qué porcentaje de la población hablamos que posee estas facultades? ¿Un 0,00023%, por decir algo? No, porque no hubo evolución, hubo intervencionismo. Una intervención genética por parte de seres más avanzados cuyo poder les permitió precisamente hacer una selección en base a sus hibridaciones. Porque eso es lo que somos, al fin y al cabo, los seres humanos, fruto de una hibridación. Somos híbridos, mezclados con varias razas cósmicas. Es por esa razón que solo unos pocos humanos parecen haber heredado estas facultades. ¿Pero por qué? Y lo más importante, ¿las tendremos en el futuro? Ambas preguntas pueden responderse en una sola cuestión. Los extraterrestres podrían tener mucho que ver en el potencial psíquico del hombre. Y no lo digo yo, lo dice uno de los más importantes parapsicólogos del mundo, Andrija Puaric, médico norteamericano graduado de la Escuela de Medicina de la prestigiosa Northwestern University. Escuchad sus palabras, las palabras de Andrija Puaric, cuando habla de los extraterrestres. Dice, estos seres son tan sólidos y reales en su dimensión como nosotros somos en la nuestra. En la vastedad del universo hay millones de civilizaciones con seres que viven en otras dimensiones de tiempo y espacio. En mis investigaciones he tenido contacto con 24 de estas civilizaciones avanzadas. Una de ellas, Juba, ha sido mayormente responsable por el desarrollo de los organismos vivientes en nuestro planeta y en muchos otros. ¿Cómo lo hacen? Pues son unos expertos en genética, una especie de ingenieros biológicos que vienen por el espacio buscando planetas con potencialidad de desarrollo. Entonces determinan qué cantidad de bacterias necesita el planeta elegido para producir oxígeno, fijar nitrógeno, etc. Y así plantan millones de organismos vivientes necesarios para evolucionar hacia algo semejante al hombre. Fijaos cómo Andrija Puaric, después de tantos años de investigación, investigando personajes tan célebres como Uri Geller, que por supuesto está súper desacreditado porque utilizaba trucos, efectivamente. Sin embargo, eso no quitaba que efectivamente tenía estas facultades, disponía de estas facultades. Él siempre nos decía a través de sus entrevistas que bajo la presión de los focos y las cámaras de televisión uno no siempre podía hacer gala de ese potencial. Uno podía perfectamente bloquearse y quedar en ridículo ante millones de espectadores. Entonces él recurría a ciertos trucos. Pero previamente a todos esos espectáculos televisivos, Uri Geller había sido sometido precisamente a muchos exámenes por parte de grandes parapsicólogos, investigadores y científicos, y uno de ellos fue Andrija Puaric. Andrija Puaric le hizo una regresión hipnótica a Uri Geller y descubrió que este, de niño, quiero recordar a los 7 años, fue llevado a bordo de una nave extraterrestre. Y ahí parece que le hicieron algo, le prendieron la chispa en algún área del cerebro para que se activaran estos poderes. Y Andrija Puaric no solamente se basaba en el testimonio de Uri Geller, hablaba de muchos otros psíquicos notables que habían tenido su origen, estos poderes, a través de la intervención de estos seres. Y él consideraba que efectivamente los extraterrestres de alguna forma intentaban despertar a la humanidad a través de una selección específica con ciertos individuos que eran adecuados para poder mostrar y demostrar al resto de sus congéneres lo que podíamos ser capaces de hacer. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué todo esto se ha detenido? ¿Por qué de momento los seres humanos parece que seguimos formando parte de un extraño experimento llevado a cabo hace miles de años y no somos capaces de, digamos, prodigar todas estas capacidades a nivel global?
De esta cuestión hablaremos en próximos vídeos, porque realmente las consideraciones que se derivan de estas preguntas que hoy nos hacemos son o pueden llegar a ser determinantes para nuestro futuro. Imaginaos que en un momento dado nuestros hijos puedan ser herederos de una serie de facultades que por ahora están mermadas, latentes, pero que al fin y al cabo parece que están. Vamos a dejarlo aquí, amigos. Nos vemos en futuros vídeos. Un abrazo para todos.